Entonces, como les decía, vamos a ver el viaje del Nuevo Testamento, desde sus orígenes hasta nosotros, ¿verdad? El Nuevo Testamento es un conjunto de escritos que narran la vida, la enseñanza, también la muerte de Jesús y la resurrección de Él. Como dijo Jesús, ¿verdad? Que vosotros estudiáis las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, en San Juan 5:39. Entonces, la Biblia prácticamente y el Nuevo Testamento narran precisamente las enseñanzas, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ha llegado a nosotros a través de un viaje fascinante, obviamente, que abarca siglos, ¿verdad? Y obviamente miles de copias. Pongan atención a eso. Miles de copias manuscritas. ¿Qué significa eso, manuscritas? Que fueron escritas a mano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a través de este seminario vamos a explorar la historia de la transición textual, desde los primeros manuscritos hasta las ediciones modernas que disfrutamos ahora. Muy bien. Lo primero que debemos de decir ante esto es que hubo la necesidad de un estudio textual, ¿verdad? Parto de aquí. Los escritos originales no existen. ¿Qué dije? Los escritos originales de la Biblia, del Nuevo Testamento, no existen, se perdieron. No existen esos escritos, ¿verdad? Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos 14 siglos antes de la imprenta. La única forma de reproducir la Biblia durante siglos fue copiando su texto a mano. Todos los manuscritos originales se han perdido, por lo que el Nuevo Testamento actual se basa en copias. ¿En qué se basa el Nuevo Testamento? ¿Por qué se basa en copias? Porque los manuscritos originales, ¿qué pasó con ellos? No existen. Se perdieron. Entonces lo que existen son copias de copias de copias de copias y de copias y de copias. Entonces, aquí encontramos lo que se llaman las copias y variantes. Es decir, las copias más antiguas se escribieron muchos años después de la muerte de los autores originales. Es casi seguro que ninguna copia existe, es casi seguro, perdón, que ninguna copia existente se hizo del original. Eso es casi seguro. Sino de otras copias. O sea, las copias existentes se hicieron de otras copias, y estas de otras, y estas de otras, y estas de otras, y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Durante siglos se filtraron errores de copias en los manuscritos posteriores. Entonces encontramos que habían, ¿qué cosa? Errores. Muy bien. Durante el pasar de los años, de los siglos. Entonces a esto se le llaman las variantes textuales, estos errores que se encuentran. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de esas variantes? ¿Por qué? Ustedes pueden preguntarse, pero ¿por qué dicen que hay errores en los escritos? Hay algunas razones. Número uno, los que escribían, los que se encargaban de escribir, los cristianos, ¿verdad? Que escribían muchos manuscritos, no fueron preparados por escribas profesionales. Los escribas eran los que eran profesionales en el arte de escribir, en este caso, ¿verdad? De transcribir y escribir. Entonces, sino que los manuscritos fueron escritos por cristianos de escasa educación. Muy bien, entonces, especialmente en los primeros siglos. Entonces, la primera causa era escasa ¿de qué? De educación. Esa fue la primera causa de que hubiesen variantes textuales. Cuando hablamos de variantes textuales, ¿a qué nos referimos? Que como hayan habido errores, hay divergencias, diferencias. Un manuscrito dice una palabra de alguna manera, otro dice otra palabra que tal vez es un sinónimo y así. Hay ciertas variantes. Entonces, a eso es que se le llama variantes textuales, ¿verdad? Que son esos errores. Segunda causa de las variantes textuales: uso de sinónimos. El uso de sinónimos también hizo que existieran esto que son las variantes textuales, ¿verdad? Un error típico es el intercambio de sinónimos, como por ejemplo, en vez de decir, tal vez en un manuscrito decía hablar,
y el otro el que copió. Otro manuscrito puso decir en vez de decir hablar. ¿Se dan cuenta? Esos son sinónimos, ¿no? Hablar y decir son sinónimos. Entonces, por esa razón también hay variantes textuales, ¿verdad? El uso de sinónimos. O también en vez de decir, decían, decía por ejemplo, expresar, hablar. Muy bien. Muchas de estas situaciones aparecen en los manuscritos, aunque el significado del texto no se altera. O sea, el significado como tal del mensaje, del texto, no se altera. Lo que hay es nada más ver que hay un sinónimo, o sea, una palabra que se dice de otra forma, pero al final termina siendo lo mismo, ¿verdad? Pero sí hay esos pequeños cambios. Entonces dice, mira, esto ya es una variante, porque este manuscrito no está igual a este otro. Este dice escribe y este dice habla y este otro dice expresa. Ya no son iguales, no están igualitos. Entonces, aquí hay una variante. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Otra causa de las variantes textuales es la diferencia en la secuencia de palabras. En muchos lugares, la secuencia de palabras varía de manuscritos a otros, aunque el pensamiento sea idéntico. La mayoría de las diferencias no tienen importancia también, ¿verdad? Muy bien. Esto, por decirles un ejemplo, cuando habla de la secuencia de palabras, es como cuando, por ejemplo, dice Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Otro podría decir, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Ya vio, la secuencia de palabras varió, pero al final es lo mismo, ¿sí o no? Entonces esos detalles también se podían ver en diferentes manuscritos, por eso también es una variante, se toma como una variante. ¿Ves? Muy bien. Algunas otras causas serían la omisión de palabras. La omisión de palabras, frases o líneas completas es un error frecuente también, ¿verdad? Debido a la similitud de ciertas palabras. O las adiciones. En otros casos, se añaden palabras al texto, como el artículo definido él, o al atributo santo, por ejemplo, antepuesto, por ejemplo, él es, por ejemplo, el Espíritu Santo. Tal vez solamente dice el Espíritu, no dice el Espíritu Santo. Pero entonces esa añadidura que tuvo ahí, ¿verdad? Esa adición que hubo ahí, también hace que hubiera una variación, una variante en relación de un manuscrito con otro. Entonces ya, bueno, aquí dice el Espíritu y aquí dice el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, o Santo Espíritu. Muy bien. Otra variante textual es la condición de las copias previas. Es decir, los manuscritos más antiguos se escribieron solo con mayúsculas. ¿Escucharon eso? Los manuscritos más antiguos, ¿cómo se escribieron? Eso es interesante porque esto nos ayuda a ver qué tan antiguo es el manuscrito. Hay otros manuscritos que ya se escribieron con minúsculas, pero ya les voy a explicar un poquito esa situación. Pero es importante y es interesante entender y visualizar de que esta es una característica que nos ayuda a poder comprender cuán antiguo puede ser el manuscrito. Entonces, los más antiguos, les decía, fueron escritos con mayúsculas, sin espacio entre las palabras, ni signos de puntuación, lo que dificultaba la lectura. Ya ustedes pueden imaginarse, todo en mayúsculas, sin espacio, sin signos de puntuación. Era difícil leer eso, ¿verdad? Muy bien. Luego hubieron cambios intencionales. ¿Cómo así que cambios intencionales? Bueno, algunos cambios revelan un esfuerzo por mejorar el texto, simplificando pasajes difíciles, reemplazando palabras toscas por otras más elegantes, o cambiando construcciones gramaticales. Es decir, el escritor dijo, bueno, hombre, esta palabra se oye muy tosca, mejor voy a poner esta otra que está más elegante, ¿ya? Pero claro, el significado al final pues iba a ser igual. O sea, el contenido del mensaje no variaba. Lo que sí variaba un poquito eran esas cositas, esos detalles, ¿no? Que no afectaban tanto así el mensaje como tal. Pero sí existen esas variantes también. Muy bien. Entonces,
luego de esto podemos mencionar de que surge la necesidad de la restauración del texto original. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar de la clasificación de variantes. Aquí está en juego el trabajo de muchos eruditos, muchas personas especializadas en esto, ¿verdad? Que dominan muy bien el idioma con el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, ¿verdad? Que conocen, son eruditos, son intelectuales, son conocedores de esto. No son cualquier personas las que simplemente dicen, no, yo me voy a poner a ver cómo reconstruimos y cómo llegamos a un manuscrito que sea lo más cercano a los originales, lo más antiguo que se pueda. O sea, para poder reconstruir el texto son personas que realmente conocen demasiado sobre eso, ¿verdad? Son expertos en este tema. Entonces, desde ahí podemos tener confianza, o sea, no son cualquiera que se pusieron a hacer estas cosas, no, ¿verdad? Entonces, para hacer la clasificación de variantes, para reconstruir un texto lo más idéntico posible al original, ojo con esto, lo más idéntico posible a los más antiguos, que son los textos los originales, los más antiguos, que ya dijimos que copias originales no existen, ¿verdad? O sea, se perdieron. Pero, entonces, el investigador debe clasificar las variantes y escoger de entre ellas. Tiene que entrar en un proceso de clasificación. Esta es mucho más antigua, esta es más reciente, y así ir clasificando, ¿verdad? Para poder entonces reconstruir y llegar a un manuscrito, ¿verdad? Lo más idéntico posible, como hemos dicho, al original. Muy bien. Por esa razón es que se ha hecho un estudio muy meticuloso, muy profundo, muy sistemático, un estudio así de los manuscritos. Cada manuscrito bíblico existente debe ser estudiado y reproducido mediante copias fotográficas. Este proceso es especialmente necesario en el caso de los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Entonces es importantísimo esos detalles que los tengamos pero muy en cuenta. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Otros detalles que los estudiosos toman en cuenta para ver un poquito la antigüedad de los manuscritos son los materiales que se usaron para escribir estos manuscritos. Los materiales también dicen algo. ¿Qué dicen? Dicen si es más reciente o si es mucho más antiguo. Entonces eso es importante que también lo tomemos en cuenta, los materiales que se usaron. Vamos a ver un poquito sobre eso, cuáles fueron los materiales. En primer lugar encontramos ¿qué cosa? Papiro. El papiro, ¿verdad? ¿Qué es el papiro? El papiro es una planta, ¿verdad? El papiro era originario de Egipto, ¿verdad? Era material de escritura más apropiado. Se construía del tallo de una planta que crecía abundantemente en las riberas del río, ¿verdad? Del río Nilo. Entonces, y en esa zona, pues la verdad, había abundante presencia de esta planta. Entonces, del tallo de esa planta es que se fabricaban los papiros. Es un proceso interesante porque en este caso, los trataban de partir y hacerlos como en hojas, y esas hojas las pegaban unas sobre otras, y así ensamblaban de tal manera de que iban haciendo como una especie de algo largo así de tira, pero y eso de hojas, pero una sola, ¿verdad? Una sola que van pegando, y entonces eso después lo enrollaban, ¿verdad? Muy bien, entonces el papiro, como les decía, fue usado mucho. ¿Por qué razón? Porque era barato, era muy barato, era muy abundante. Entonces se usó para obras literarias, ¿verdad? Y también obviamente pues para hacer los rollos del libro del Nuevo Testamento. Bienvenida, hermana, que Dios me la bendiga. Me alegra verla. Sí, gracias. Bien, entonces, ¿cuál fue uno de los primeros materiales que se utilizó para escribir? ¿La Biblia?
El papiro. Recuerden que la Biblia fueron siglos y siglos antes de la imprenta, ¿verdad? Todavía no existían las hojas de papel que nosotros conocemos ahora y todo eso, ¿verdad? Entonces fue ese papiro que se utilizó en principio. Entonces hay rollos de manuscritos que fueron escritos en papiro, ¿verdad? Papiros. Muy bien. Pero además del papiro, tenemos otro material que utilizaron los escritores. ¿Cuál sería ese otro material? Pergamino. El pergamino. ¿Y qué es el pergamino? Bueno, los pergaminos, en este caso, son los manuscritos más famosos del Nuevo Testamento. Y esos manuscritos más famosos están escritos precisamente en pergamino, hechos de cuero de cabritos, de ovejas, de becerros y también de antílopes. Gracias. Entonces, el cuero de esos animalitos se trabajaba, se acondicionaba para que sirviera de material para escribir sobre él. Obviamente era más resistente que el papiro, por lo tanto podía también lograrse que se deteriorara quizás menos, ¿verdad?, que lo que ocurría con los papiros. Entonces era un material en este caso muy, muy bueno, ¿verdad?, para escribir. Pero sí también era, imaginen ustedes, usar piel de animales para hacer eso resultaba caro, ¿verdad? No era así como el papiro, que era una planta y era abundante y todo el asunto. Pero entendemos entonces que hay manuscritos, ¿verdad?, rollos de libros escritos, manuscritos que fueron escritos, recordemos, en papiro. Pero también hay rollos, hay manuscritos, no solo rollos, sino manuscritos también, que fueron escritos en pergamino. ¿Ves? Uno era más antiguo que el otro, ¿verdad? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos muy presente. El papiro y el pergamino. Muy bien. Habían otros materiales, pero estos fueron los que realmente se utilizaron más para escribir los rollos del Nuevo Testamento. O los escritos del Nuevo Testamento, los manuscritos, perdón, del Nuevo Testamento. Un detalle interesante que dijimos es que los manuscritos más importantes, ¿verdad?, los manuscritos más famosos, perdón, del Nuevo Testamento, fueron escritos ¿con qué material? A ver si se acuerdan. Eso, bueno, están poniendo atención. Fue escrito con este material pergamino. Los más famosos, los manuscritos más famosos, perdón, del Nuevo Testamento fueron escritos en pergamino. ¿Qué era el pergamino? Ovejas y cabritos, Becerros, cabritos, ovejas, ¿qué más? Y antílopes. Esos eran los animalitos que se utilizaban. Estoy viendo a ver si realmente están poniendo atención, ¿verdad? Y si algo se les está quedando. Muy bien. ¿Y el papiro qué era? Originario de Egipto. Una planta. ¿De dónde era originaria esa planta? ¿Dónde era abundante? En Egipto, ¿verdad? En Egipto. Era procedente de ahí, de Egipto. Muy bien, están poniendo atención. Era muy barato. Exactamente. Económico. ¿Por qué se utilizaba más el papiro? ¿Por qué razón? Porque era más económico. Porque era abundante. Ajá. Económico. Más barato, más económico, más abundante, más fácil, ¿verdad? O sea, entonces por eso se utilizó bastante lo que era el papiro, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. A ver, sí. Entonces, eso es un dato muy importante, muy interesante, que nosotros pues tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución de la escritura. Les había mencionado que habían rollos, ¿cierto? ¿Qué era con qué material que se empezó a escribir? Con el papiro, que se hacían ¿en qué? Láminas largas. Ajá, ¿y esas qué se hacían? Se enrollaban. Entonces, como se enrollaban, porque claro, ustedes imaginen ustedes escribir, y sigue escribiendo, ¿y cómo iban para andar con eso? Para que trasladarlo de un lugar para otro. No iban a andar uno, agarramos a aquel lado, yo aquí, vamos caminando, vos por aquel lado, yo con este otro trozo de aquí, este extremo o el otro extremo. Lo enrollaban, hacían rollos. Y a veces eran rollos grandes. Libros que se llevaban bastante, ¿verdad? Cantidad. Y eran rollos grandes que, imaginen ustedes los escritores, los predicadores cargando de diferentes rollos, montones de rollos. ¿Qué les parece?
El montón de rollos ahí cargándolo para predicar. Buscate el rollo del libro de Jeremías. Y en carrera, buscate cuál es el rollo, ¿dónde está el rollo? Buscando el rollo, aquí está el rollo. Y el otro rollo, el rollo del libro de... Y entonces ustedes pueden imaginarse. No, mira, ahorita nosotros estamos en la gloria, con la Biblia que tenemos, en una sola tenemos todo. No tenemos que dar un montón de libros para decir, agarrate aquel libro que es el libro de Ezequiel, y aquel es de Mateo, y aquel es de... Imaginen ustedes. Cómo Dios fue tan maravilloso, tan sabio, de que fue ordenando las cosas de tal manera, simplificando los procesos de tal manera, que para nosotros hoy fuese más fácil de conocerle a Él a través de las Escrituras. Dios es maravilloso, ¿no lo creen ustedes? Y les voy a decir algo, estas generaciones somos más que bendecidos. Estas generaciones somos, o sea, en este sentido de la facilidad que tenemos nosotros hoy día de tener la Biblia a nuestra disposición. Cualquier persona puede tener una Biblia y tener todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos los libros, en un solo libro grande. Entonces, los rollos, los originales de los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento probablemente fueron escritos en rollos de papiro. Ya dijimos por qué razón, ¿verdad? Muy bien. Los originales, está diciendo que probablemente los originales que no existen, que se perdieron, probablemente fueron escritos en rollos y de papiros. Ojo con ese detalle, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes que en la Biblia dice en el rollo? Está escrito en el rollo. Ahí se menciona. En la Biblia hay partes donde mencionan, se habla de los rollos, ¿verdad? Entonces es muy probable de que en Apocalipsis de hecho se menciona, ¿verdad? Pero es muy probable de que los escritos del Nuevo Testamento entonces hayan sido escritos, como les dije, en rollos de papiro. Luego de los rollos encontramos otra forma diferente ahora en la que se presentaban los libros escritos, y es a través de los códices. ¿Cómo se llama? Códices. Ya no son rollitos, no, ya no son rollos. Ya le explicar cómo es eso del códice. En el siglo II aparecieron los libros encuadernados. Estos libros encuadernados fueron llamados códices, que consistían en hojas unidas por una costura. O sea, ahora ya no era un solo pliego largote grande, no. Ahora eran hojas cuadraditas así, que una sobre otra, entonces las doblaban, ¿verdad? Las doblaban y las cosían. Entonces, por el doblez, ¿verdad? Ahí se cosían. Entonces ya eso prácticamente se parece más a los libros que nosotros tenemos. Y le pusieron por nombre códices. ¿Ven la diferencia entre un códice y un rollo? ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de manuscritos, hay manuscritos que son rollos y hay manuscritos que son códices. ¿Vieron? Los manuscritos de rollos, en rollos, y los manuscritos en códices. Es la manera, la forma que se presenta, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Los códices, como dijimos, ya son libros, en este caso. Muy bien. Entonces, esa es una diferencia, una manera en cómo vemos que la escritura fue evolucionando, fue cambiando. Y hasta el tiempo de hoy, pues igual, ahora tenemos libros bien definidos, bien hechos, bien, ¿verdad? Ya vemos cómo ha venido evolucionando la manera como la escritura, ¿verdad? Que se ha presentado. Tenemos otro detalle importante también, que es acerca de los unciales y cursivos. ¿Se acuerdan que les dije que los primeros manuscritos eran escritos con letras ¿cómo? Mayúsculas. ¿Se acuerdan de eso? Ok, entonces, y les dije también que después empezaron a escribirlo con letra minúscula, ¿verdad? Pues miren, los unciales se escribían con letras mayúsculas bien formadas y separadas. ¿Cuáles eran los unciales? Unciales son los manuscritos que se encontraron, pero que eran con letra mayúscula, bien definiditas y separadas. Entonces, cuando miraban en manuscritos así, estos se les llamaban unciales,
Les llamaron así, unciales, a esos manuscritos, ¿verdad? Ay, caramba, otra vez. Entonces, ok. Mientras que los cursivos se escribían con minúsculas y letras unidas. Entonces los escritos que empezaron a hacer en minúsculas y en uniditas, ¿para qué? ¿Qué creen ustedes que estaban pretendiendo los que escribían hacer al escribir así? ¿Qué creen ustedes que ellos querían lograr con eso? Pensemos un poquito. Tal vez como meter Ajá. Economizar, exacto, espacio, ¿verdad? Sí, porque si era en letra mayúscula ocupaba más. Exacto. Entonces con letra minúscula podías economizar y abarcar más espacio para escribir, ¿verdad? Entonces los escritores, obviamente pensando en todos esos detalles, hicieron eso. Y cuando empezaron a aparecer esos manuscritos en letra minúsculas y así más pegaditos, le llamaron a eso, ¿cómo fue que le llamaron? Unciales y cursivos. Cursivos, manuscritos cursivos. Entonces son los manuscritos cursivos. ¿Cuáles son los manuscritos cursivos? Los que estaban escritos en qué? En minúscula. En mayúscula, dice la hermana. No, escritos en minúscula. Esos son los manuscritos cursivos. Acuérdense de la letra cursiva. La cursiva, ¿verdad? Ok. Ajá, también. Entonces, ¿y los unciales cuáles son? Las letras mayúsculas. Exacto, los manuscritos que se escribieron con letras mayúsculas, bien formaditas, separaditas, mientras que los cursivos, que eran letra minúscula, eran más pegaditos. Entonces, hay manuscritos de libros con esas características. Y ahí hay diferencias, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso se conocen como. ¿A la diferencia cómo se le conoce? A ver si alguien se acuerda. ¿A qué? A las diferencias que hay. ¿Cómo se les conoce a esas diferencias? Las. Minúsculas y mayúsculas. No. Las diferencias de los escritos, de los manuscritos, ¿a eso se le conoce como? La evolución de la escritura. No. Variantes. Las variantes. Por eso hay tantas variantes. O sea, hay tanta variedad. Pues hay variantes, tantas variantes. Miren cuántas les hemos mencionado. Se puede imaginarse y hablar de que hay miles y miles de variantes de manuscritos. ¿Qué les parece? Interesante. Y recuerden que son copias de copias de copias de copias, de copias de copias y de copias y de copias. ¿Verdad? Pero aunque hemos ido viendo algunos detalles de las variantes, porque eran las variantes, ya hablamos de que eran por errores y esas cosas, ¿verdad? Aunque hay esos errorcitos, podemos tener la seguridad de que los mensajes escritos no fueron afectados. El contenido como tal no fue afectado. No se afecta por esas razones. Ustedes pueden imaginarse, hermanos, es impresionante que a pesar de que hubieron tantas personas, ustedes pueden imaginarse cuántas personas pudieron haber participado en esos procesos de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Copia de una copia, pensar otra copia, después otra copia. Ustedes pueden imaginar cuánta gente se metió a hacer eso. Y a pesar de todo eso, y a pesar de los años que pasaron, y a pesar de todo, poder tener hoy la confianza de que los mensajes que están en la palabra de Dios son mensajes certeros, verdaderos y confiables. Solo Dios pudo haber dirigido ese proceso también. Para que hoy, como dice la Biblia, ¿verdad?, se cumpla la promesa: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces su palabra aquí está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ok, entonces vamos a ver algo, perdón. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Detalles interesantes en cuanto a los principales manuscritos del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos detalles muy interesantes. En cuanto a los papiros, cuando se les conoce comúnmente como esta forma de escribir P, papiro, y después vienen numeraciones. Las numeraciones P1, P2, P3, P4, P5, y ahí van P y una numeración grandísima. Vean ustedes. Ese P significa un papiro.
rollo, un papiro. Entonces se encuentran muchísimos, ¿verdad? Entonces, los 3 códices del Nuevo Testamento son del siglo III, ¿verdad? Un siglo más antiguo que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Entonces, los códices, como dice allí, son del siglo III. Ok, pero no son tan antiguos como los más antiguos que se conocen. De hecho, los más antiguos no son códices, ¿son qué? Exacto, porque recuerden que la forma cambió, la forma en que se presentó la escritura, ¿se acuerdan? Cambió, como se presentaron los libros. Entonces, ya ustedes tienen que ir como uniendo cabos, ¿verdad? Cuando se habla de papiros, tenemos que entender que son mucho más antiguos que los códices son más recientes, ¿verdad? Y ahí dice claramente que son del siglo III, o sea, un siglo más antiguo, un siglo Antes de más bien, sí, más bien después sería, sí. Ok. Entonces, ahora hablando de los unciales, los más que se resaltan aquí son el Códice Vaticano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de unciales? ¿Qué eran unciales? Ya se les habrá olvidado. Las mayúsculas. Exacto, los que estaban escritos en mayúsculas, los unciales, están escritos en mayúsculas. Esos manuscritos están escritos en mayúsculas. Entonces, esos manuscritos en mayúsculas, los más importantes, los más relevantes, los más famosos, son el Códice Vaticano. Cuando es códice, ¿a qué me refiero? ¿Cómo es la forma? letra mayúscula y minúscula. ¿Códice qué es? Mayúscula. No. Mayúscula y minúscula son dos términos diferentes, unciales y cursivos. Pero códice. Códices es un libro. Exacto, ya no es un rollo, sino es ya como forma de libro, ¿verdad? Entonces, los códices unciales son libros, no rollos, ¿verdad? Más famosos que existen actualmente son el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino. Los grandes unciales, el Vaticano y el Sinaítico, los grandes unciales, el Vaticano y el Sinaítico fueron escritos unos 250 años después de los apóstoles. ¿Escucharon eso? 250 años después que existieron los primeros escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los apóstoles. Estos, el Códice Vaticano, el Vaticano y el Sinaítico, fueron escritos unos 250 años. Esos se consideran bastante confiables, muy confiables, porque son bastante antiguos, más cercanos al tiempo de los escritores, más cercanos, 250 años, ¿verdad? Están más cercanos. Pero de ahí tenemos otro montón de códices que fueron escritos mucho más recientes, Entonces, las Biblias que son traducidas de esos códices que son más recientes son las que más errores tienen. Por ejemplo, la Reina Valera 60 es una de las Biblias que más errores tiene, porque fue traducida de códices más recientes, mientras que hay otras Biblias que son traducidas de esos códices que son más antiguos. O sea, lo que tenemos que cerciorarnos cuando vamos a comprar una Biblia es que haya sido traducida de los códices más antiguos. Claro, porque al pasar más tiempo, más errores. ¿Sí o no? Entonces, mientras que si está más pegadito allá, más cercana a la fecha de los apóstoles, entonces hay la probabilidad de que son más confiables, que tengan menos errores, ¿verdad? Recuerden que son copias de copias. Muy bien. Entonces, yo les podría sugerir algunas Biblias que son más confiables. Por ejemplo, la Reina Valera del 2015 está bastante aceptable. La nueva versión internacional también, aunque hay palabras que están mal traducidas ahí también. Uno tiene que tener claro de que ninguna traducción es perfecta. Todas las traducciones tienen sus detalles, ¿verdad? Entonces, pero hay unas que son como más.
Aparte de eso, tratemos de usar Biblias que tengan un lenguaje más apropiado, más actual, más actualizado también. Eso es muy importante para que comprendamos mejor el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces procuremos tener varias traducciones. Eso es una necesidad que debe crearse en nosotros, no quedarnos con una sola traducción. Tengamos por lo menos 5 traducciones diferentes. ¿Cuántas dije? 5. 5 traducciones diferentes, por lo menos. Por lo menos. Si fuera más, mejor. Pero es importante tener varias traducciones, no se quede solo con una, varias traducciones de la Biblia. Muy bien. Vamos a ir avanzando, ya casi vamos terminando, de hecho. Ok. Vamos a ver, hablando de la confianza en las traducciones modernas, en la traducción moderna. Los papiros, no sé cómo se pronuncia bien esa palabra, tal vez Betty, no sé, y Bodmer, ¿verdad? Un siglo más antiguos que los grandes unciales. Esos papiros, hablamos de papiros, significa que son más antiguos. ¿Se acuerdan que ahora cuando hablamos de papiros son más antiguos que los códices, ¿verdad? Entonces, estos dos papiros, Beatty y Bodmer, son un siglo más antiguos que los grandes unciales. O sea que las traducciones que vienen de aquí, de estos, todavía son mucho más confiables, porque son más antiguos todavía. O sea, el códice, el manuscrito que se utilizó, es más antiguo todavía. Muy bien. Los manuscritos originales, un intervalo de poco más de 100 años entre la escritura de los originales y las copias más antiguas. Es decir, que hay un lapso de tiempo de 100 años, más o menos, entre los manuscritos, los más antiguos que hay, que se acercan a los escritos originales del tiempo de los apóstoles. Pasaron 100 años. 100 años. Recuerden que los escritos como tal originales no existen, se perdieron, recuerden eso. Entonces las copias más antiguas son las que están 100 años después de los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento. 100 años después de los apóstoles. Esos son como los más antiguos que hay registrados. Los manuscritos más antiguos registrados son esos que están alrededor de 100 años después de los apóstoles, ¿verdad? Muy bien. Virtualmente, hablando de las ediciones modernas de la Biblia, virtualmente no varían en ningún punto importante de los manuscritos de los autores originales. O sea, no hay, como les dije ahora, el contenido del mensaje como tal no fue afectado a pesar de los errores, a pesar de las variantes textuales. A pesar de todo eso, podemos confiar que los escritos que tenemos hoy, como la Biblia, es confiable. Es confiable. ¿Y cuántos alabamos el nombre de Dios? Porque a pesar de todo este proceso, imaginen ustedes todo lo que pudo haber llevado el proceso de tener a lo que tenemos ahora, las traducciones que tenemos de la Biblia hoy. Todo el proceso que llevó, todos los años que se ha llevado. Y a pesar de todo eso, Dios ha garantizado, ha cuidado de que su palabra permanezca. Y permanezca siendo confiable y segura. Nosotros podemos confiar en ella. ¿Amén? Amén. Muy bien, así es. Entonces, vamos a ir concluyendo ya nuestra participación. Para concluir, podemos decir entonces que el viaje del Nuevo Testamento, desde sus orígenes hasta nosotros, ha sido un proceso complejo, pero también fascinante. A través de los estudios de miles de manuscritos, los eruditos han podido reconstruir un texto que se acerca al original con una precisión asombrosa. Podemos confiar en que las ediciones modernas del Nuevo Testamento griego son fieles a la palabra de los autores originales. Entonces, como les decía ahora, estos eruditos, estos estudiosos, imaginen la gran ardua labor que se han llevado a estudiar tantos manuscritos, comparar uno con otro, ver esos detalles, esas diferencias, y ir viendo, por ejemplo, cuán antiguos son, cuáles son los más antiguos. Todo
ese trabajo es un trabajo arduo. Pero es un trabajo que hoy trae bendiciones para usted y para mí también. Hoy podemos disfrutar de esa bendición, del trabajo de todos esos hombres que Dios también ha utilizado y ha usado a través de la historia para que pueda ser garantizada la predicación del Evangelio en este tiempo, para este momento también. Y gracias a eso, usted y yo venimos al conocimiento del Evangelio, venimos al conocimiento de Jesús, venimos al conocimiento de la salvación y nos estamos preparando para el pronto regreso de Cristo Jesús. ¿Cuánto le queremos dar gracias a Dios por el proceso que Dios ha dirigido, ha cuidado, en el que ha traído, el que ha llevado su palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy bien, vamos. ¿Y cuántos? Ojo con esta pregunta que voy a hacer ahora. ¿Cuántos creen que debemos valorar más todavía las escrituras del Nuevo Testamento? Tenemos que valorarlas, hermano, amar esas escrituras. ¿Y cuántos creen y cuántos están dispuestos a estudiarla más asiduamente? A estudiarla con más fervor, a enamorarse de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero estudiar tu palabra con fervor todos los días? Si hay alguien aquí que ha perdido ese fervor, y cuando está leyendo el Nuevo Testamento, está leyendo la palabra, está cabeceando y se está durmiendo, yo creo que es tiempo como para hacer un alto y reconsiderar cómo está estudiando la Biblia. No me levante la mano si a usted le está pasando eso. No me levante la mano, no se exponga. Solo que quede entre Dios y usted, ¿verdad? Ya creo que está riéndose bastante. Solo que quede entre Dios y usted. Pero si me está pasando eso, haga un alto en el camino. Deténgase. Medite en todo lo que ha llevado el proceso para que tengamos hoy el Nuevo Testamento. Piense en todos los detalles que Dios cuidó para que hoy la palabra santa, maravillosa, poderosa de Dios esté en sus manos hoy. Piense en todo eso. Agradezcale a Dios. Ame su Biblia. Estúdiala con fervor. Vívela. No solo estudiarla, hay que vivirla también. Amén. Ahora yo quiero orar con aquellos y aquellas que están dispuestos a estudiar con fervor. Si no lo tiene, pídaselo al Señor. Señor, dame fervor, dame hambre y sed de tu palabra, Señor. Dígale así una oración a Dios. ¿Cuántos quieren tomar ese compromiso en esta mañana? Amén. Yo quiero orar por ellos, por esos que quieren hacer ese compromiso, quieren realmente ponerle bonito al estudio de la Biblia, quieren con fervor, con amor, ¿verdad? Con entusiasmo, con alegría, ir a la palabra de Dios con gozo, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie para orar y pedirle a Dios que nos ayude a todos a poder lograrlo, porque sin la ayuda de Él nada podemos hacer, pero si Él nos ayuda, sí podremos hacerlo. Amén, ¿lo creemos? Vamos a orar entonces. Amado Padre, gracias por habernos enseñado en esta mañana esos procesos en que ha llevado el Nuevo Testamento para poder llegar hasta nuestros días. Y a pesar de que los escritos originales como tal se perdieron, y a pesar de que hay miles y miles de copias, y a pesar de todos los años que han pasado y los procesos que ha llevado, cómo ha evolucionado la escritura y todo lo demás, a pesar de todo eso, podemos confiar de que tu palabra es verdadera y que tu promesa se cumple, se ha cumplido y seguirá cumpliéndose, que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Te alabamos, Señor, por eso, Padre, y es que en tu interés por nosotros has cuidado de que hoy podamos gozar y disfrutar de tener un Nuevo Testamento, una Biblia completa también, para que podamos conocerte y conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Queremos pedirte perdón si hemos sido descuidados al estudiar tu palabra. Queremos pedirte perdón si no hemos venido a ella con alegría, con gozo, con entusiasmo, con fervor. Perdónanos si hemos cometido ese error de leer solo por leer y leer a la ligera también. No, Señor, no queremos caer en ese error. Queremos aprender a valorar
el Nuevo Testamento, aprender a valorar tu palabra y a estudiarla con amor, con alegría, con gozo, con hambre y sed de ti, para llegar a ella con un corazón lleno de alegría, para aprender más de nuestro Jesús y del camino de la salvación. Ayúdanos a todos, por favor, renueva en nosotros ese entusiasmo, esa alegría, ese fervor y ese amor para venir a tu palabra y, como dijo el profeta Jeremías, devorarlas, oh Señor, comer de tu palabra, devorarlas, que sean el gozo y la alegría de nuestro corazón. Gracias una vez más, Señor amado, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.